Que cierre con el doctor Rosales, ¿no? Siempre uno se queda con ganas de más. Muchos temas pendientes con todos los invitados, pero claro, en el caso del doctor Rosales había quedado pendiente algún temita por allí vinculado a la integración de la Corte de Justicia, ¿no? Un hombre de derecho que podría haber dado algunas pistas, pero no va a faltar oportunidad para profundizar en ese y otros temas, ¿no? Seguramente. Lo que sí vamos a tratar en estos últimos minutos de sesión abierta, por mi parte, es dar cuenta de algunas cositas que hoy en día me produjeron algo de escalofrío en la espalda. Las declaraciones, por ejemplo, de un fiscal federal de la Nación, que convocó a los argentinos a desratizar la justicia. Vuelvo a repetir. Fiscal Moldes. El fiscal Moldes, ¿no? Un fiscal que se encuentra vinculado a la causa AMIA y que ha pedido de manera recurrente, casi hasta el hartazgo, que el juez Rafeca sea apartado de esta causa. ¿Qué estará buscando el fiscal Moldes con estos discursos que son transmitidos casi sin ningún tipo de adjetivación y crítica por parte de medios poderosos de la comunicación de la República Argentina, ¿no? Pero además con una causa que ha sido ya rechazada por el juez y en 2 veces por instancias de apelación, ¿no? De modo que la verdad que expresar este tipo de apelativos en una causa tan compleja y donde han sido fundamentados los rechazos, tiene un tufillo político evidente. Claro que es. El fiscal Moldes habló de milicias judiciales del kirchnerismo que están impidiendo que la causa avance. Mi lectura del hecho es que el fiscal Moldes intenta despegarse de una causa en la cual está haciendo de manera recurrente el ridículo a partir de una salida aparentemente airosa. Va a ser desvinculado por su evidente toma de posición y va a salir luego en los medios de comunicación a decir de que esto es precisamente consecuencia de persecución política. Bien, habíamos dicho también cuando hablábamos del tema de los nuevos índices de pobreza, explicar un poco lo que es la película de las mediciones de la pobreza en la Argentina y no solo la fotografía actual, ¿no? El diputado Pfeiffer algo decía respecto de las mediciones que había habido en la época en que el kirchnerismo se hace cargo del gobierno de la nación, ¿no? Habrá que decir que si bien también las metodologías de medición han ido modificándose, incluso hay algunos cuestionamientos sobre la actual. Tal cual. Algunos consultores unidimensionales. Sí, algunos decían que estaba dando entre 4 y 6% más de lo que se debería dar de acuerdo a las mediciones tradicionales del INDEC. Pero hay que decir que cuando comienza la década del 90 aproximadamente, los índices de pobreza estaban en el orden del 25 y el 30% en función de los distintos momentos históricos. Sabemos que había procesos hiperinflacionarios que complicaban hasta la propia medición, ¿no es cierto?, de los niveles de ingreso. Y después, a partir de, sobre todo la segunda década, la segunda mitad de la década del 90 y por supuesto los primeros años del actual siglo, es decir, la última etapa del menemismo y el gobierno de la Alianza, ese 30% se dispara y llegamos a una medición de enero del 2003, es decir, 5 meses antes, 4 o 5 meses antes de que asuma el gobierno de Néstor Kirchner, con un índice de pobreza del 57,8%, ¿no? Y una indigencia del orden del 30%. Es decir, lo que hoy es pobreza era indigencia en aquel momento. Salida, recordemos, de la crisis del 2002. A partir de allí inicia una serie de recuperación y más allá de las distintas... es cierto que en algún momento el INDEC, antes de que sea cuestionado, había dado una medición de la pobreza cercana al 20%, pero después hay un apagón estadístico del INDEC y habrá que quedarse con lo que dice el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, que tiene una metodología de análisis de la pobreza y del ingreso, que es el indicador que de alguna manera permite inferir la pobreza, que es muy similar al del INDEC actual. Esa medición de la pobreza da en diciembre del 2015 de alrededor del 29%. Es decir, si nos atenemos a que esta medición es correcta, vamos a tener un comienzo del gobierno del Frente para la Victoria con una pobreza en el orden del 58% y una salida del gobierno del Frente para la Victoria con una pobreza del orden del 29%. Niveles de pobreza en un país de ese tenor, en un país como la Argentina, es muy preocupante.
Pero habrá que decir en todo caso que con todos los déficits económicos que hubo en el último tramo, sobre todo del gobierno del Frente para la Victoria, logró reducir la pobreza a la mitad, siempre valiéndonos de estos análisis. Y la medición que hace el INDEC en este momento, el 32%, implica un 3,5% más o menos de aumento de la pobreza desde diciembre hasta ahora. Los nuevos pobres. Los nuevos pobres. Y ojo con esto, para finalizar mi análisis, no está contemplado en este índice de la pobreza el impacto de las tarifas, del aumento de las tarifas de la luz y sobre todo del gas en los sectores urbanizados, que es donde la pobreza podría dispararse aún más. Por eso digo, es importante no solo analizar la fotografía de este 32%, sino saber en los distintos momentos históricos y más o menos con los mismos criterios de medición, cuál ha sido la pobreza en otras etapas, para saber que en los gobiernos de corte nacional y popular, con todas las dificultades y las críticas que se puede hacer, hay una recuperación de los salarios y del empleo. Y cuando comienzan los gobiernos de corte neoliberal, es casi de manual, esperemos que esto se revierta, hay un aumento de la pobreza y del desempleo en la Argentina. Solo termino tu análisis o lo complemento en todo caso con una pregunta. ¿Estos pobres estructurales a los cuales hacías referencia y los no pobres estaban mejor o peor en diciembre del 2015 que ahora? ¿El Estado estaba más presente en su vida, en sus necesidades, en las falencias, en las carencias que tienen en la vida cotidiana? ¿O están mejor ahora con esta versión del Estado que cree que solo planteando datos y no haciéndose cargo de nada, pareciera que la respuesta por sí sola surge? Creo que en el programa de hoy los distintos invitados dieron algunas respuestas. Tal cual. Bueno, Jorge, nos despedimos. Avisamos que en la semana que viene no vamos a estar el jueves, sino el día miércoles, pero siempre en el mismo horario de las 22 horas. No le vamos a hacer competencia ¿a quién? A la selección argentina. Bueno, nos despedimos entonces, ha sido un gusto que nos acompañen. Será entonces hasta el próximo miércoles a las 22 horas.